Ok, Google. 40-minute timer. Tienes que prestar atención. Estás presentando la clase, ya está en línea. Entonces, tienes que prestar atención a lo que estás haciendo. Tienes que prestar atención. Necesito que presentes clase ya de vez en cuando para que me ayudes con esto, porque estoy muy agotado. Así que, ¿cuándo se produjo el mínimo y cuándo se produjo el máximo? Vamos. El fin de semana estuvimos en un mínimo de 27,800. 27,800, o sea, abril 7. ¿Cuándo fue abril? ¿Cuándo fue jueves? Dame el día del mes. El jueves fue 6, maestro. El jueves fue 6. ¿Quién me verifica que el jueves fue 6? ¿Quién verifica eso? Vamos. Ortigoz ha verificado, profesor. Correcto. El 6. Sí, Vamos correcto, a buscar el 6 en pantalla. 7, 6. Ok. Aquí, en esta vela, hicimos una anticipación de 28 contra 28,800. ¿Y qué dijimos ese día? ¿Quién me ayuda a recordar? Que el mercado iba a ser ¿qué? Vamos. La sobrecompra y la sobreventa. Trujillo, mira la pantalla. ¿De qué estás hablando ahora? Yo estoy hablando de sobrecompra y sobreventa. No. ¿Qué dijimos? 28 o 28,800. ¿Qué dijimos? Vamos. ¿Qué dijimos? Que íbamos a buscar los máximos. Que íbamos a buscar ¿qué? Exprésate correctamente financieramente. 28,800. No. Continuidad. ¿Qué? El máximo de semana. El máximo de semana histórico. El máximo de semana histórico. Este que está en pantalla. Ese máximo que fue 29 y algo. 29 y algo, porque ahora no lo tenemos en pantalla. 29, vamos a abrir un poco más la vela para poder ver bien el máximo de esa vela. 28, ahora está en 28,178, lo está marcando. Vamos a ver, como dice Trujillo, vamos a buscar la vela de... Vamos a ver la vela. Esta vela tiene un máximo de 28,800 y la anterior 29,184. Trujillo, anótalo. Y hoy hemos tenido un máximo de 29,300. ¿Ok? Entonces, esto es algo que ustedes tienen que mantener en claro. Este día, ustedes tienen que mantener este día en claro. El jueves, este jueves, de la única manera que yo puedo hacer cálculo de 28,800 y pude extenderme más contra 29, pero era para el fin de semana. ¿Ok? Para viernes, sábado y domingo, apertura lunes. Así que de la única manera que una persona puede calcular y anticipar rangos de precios, señores, ajeno de las habilidades que tenga en la finanza y la experiencia que tenga y las lecturas que hace sobre los promedios que está manejando, hay algo que se llama leyes de máximos y de mínimo. ¿Ok? Leyes de máximo y de mínimo. Es algo que ustedes... Vamos a ver. Vamos a ver. Denme un minuto. Ustedes tienen que mantener al tanto eso. Este jueves, en este jueves no había nada que indicara con esta vela, cuando ustedes miran esa vela, y no había nada que indicara que fuera para 28,800. No había. En especial en esta vela. No había menos. ¿Por qué? ¿Quién me ayuda?
Porque estaba rotando 3 contra 9. No, quiero que mires la gráfica. No sé por qué me hablas en automático. Mírame la gráfica. Lo primero que se habla de una gráfica, ¿qué cosa es Trujillo? A ver, La línea de tendencia, los máximos. no, Trujillo, ¿qué te pasa, Trujillo? Tú llevas 2 años acá, Trujillo. Lo dije el jueves. Lo primero que uno habla de una gráfica, ¿qué es? ¿Cuál es el corazón de una gráfica? ¿Cuál es el corazón de una gráfica? Que estamos en zona Las de- velas. Las velas. Entonces no me hables de otra cosa. Las velas. Después de las velas, ¿quién viene? Los promedios. Los promedios. Entonces, por favor, no sé por qué te pones tan difícil. No sé por qué te pones tan difícil. ¿Por qué te pierdes? Porque cuando te pierdes, yo me pierdo. La prueba de fe, la prueba de que Dios existe es Jesucristo. Y no sé a veces dónde me quedo yo cuando tú estás tan perdido. Eliminas la prueba. Cuando tú fallas de la manera que tú fallas, eliminas la prueba. ¿Cuál prueba? De que esto funciona. El primer elemento que yo tengo acá, el primer elemento que yo tengo acá, la primera cosa que yo tengo acá, que luchar no por mis conocimientos, sino de que la persona que más cerca está de la escuela es la persona que como promedio está más perdido que el resto. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Es válido, es legítimo este estudio o es un montón de basura? Dime, te estoy preguntando porque es que estoy perdido contigo. ¿Cómo yo puedo decirle a otra persona nueva, con esto puedes aprender a entender el elemento básico de este negocio que se llama análisis técnico y fundamentalista? ¿Cómo yo le explico eso a alguien? Cuando tú respondes como si tú estuvieras en el 4º mes. ¿Qué lectura hace el que está al lado tuyo mirándote, tirando piedra? Porque no hay una cristiana vez que estoy haciendo 5 cosas a la vez, diferentes, y trato de mantener el hilo de la presentación. Tú estás arriba de mí, yo estoy arriba el día entero. ¿Cómo es posible que yo te haga una pregunta y tú empiezas a merodear por todo el entorno sin estar cerca de lo que yo te estoy preguntando y ya tú debes conocer qué es lo que yo pregunto? Invalidas el sistema. Invalidas cuando tú estás tan perdido acá. Tú invalidas porque tú eres el alumno que más horas clases recibe acá. Clases privadas masivas. Por favor, te solicito, ponte las pilas. Ponte las pilas. Cristian Trujillo, ponte las pilas. A ver, ¿logras recordar lo que yo estaba preguntando? Sí, que teníamos en ese día del 6 de abril. Que era imposible que viéramos. No. Esta vela. ¿Qué pregunté yo sobre esa vela? A ver, ¿cómo se puede establecer un rango de 28.800, 28.800 para el fin de semana mirando esa vela? Porque esta vela era muy clara, que dijo y hizo algo. ¿Qué hizo esa vela? Vaya, no me puedo, si te quito la cabeza, esto es un hombre sin cabeza. A ver, ¿cómo es posible que una persona puede determinar este nivel de 28.800 justo aquí, en esta vela? Dime,
¿Por qué? Y justo esta vela después, el viernes. Rechazó el mínimo. Yo no hice ninguna modificación de rango para todo el fin de semana. ¿Cómo es posible que una persona pueda hacer ese cálculo? ¿O los rechazos a los mínimos? Tienes que enfocarte. No sé de qué estás hablando. Por la ley de los máximos. No, Porque estaba quedando sobrevendida en EMA 9. no. ¿Cómo es posible que yo pueda hacer un cálculo de $28,800 en esa vela? A ver, quiero que comprendan cómo es posible que teniendo estas dos velas yo mantengo el rango de 28,800. Explíqueme qué están diciendo esas dos velas. Enfóquense en las velas porque esto es fundamental, Watson. ¿Qué dicen esas dos velas? Mínimo rechazo superior al día ¿Por anterior. qué hablan de mínimo? Dios mío, ¿qué son esas dos velas? Unidad 7, señores, ¿qué Martillos. son esas dos velas? ¿Qué son esas dos velas? Vela de salida. Vela de salida, por favor, llevamos 32 minutos aquí tratando de averiguar que esas son dos velas de salida y yo establezco que el rango es este y el mínimo es justo ahí, o sea, 28 contra 28,800, aquí más o menos. ¿Cómo es posible? Yo quiero que ustedes comprendan algo, porque si no comprenden cómo se calcula esto, qué es lo que yo considero para calcular un rango, no importa el swing negativo que está haciendo. Y yo establezco 28 y 20. Todo lo que esté por debajo de ese nivel hay que comprarlo. Y 28,800, vamos a buscarlo. 28,800 le digo a ustedes y no cambié. Y muchos alumnos me mandaron mensajes de todo tipo de cálculo de EMA 200 con 50, con 20. ¿Cómo es posible que yo pueda calcular este rango el jueves en esta vela, este rango? ¿Cómo es posible? Y en esta vela mantengo el rango porque yo no varié el rango. Mira que me pidieron que hiciera una actualización del rango. ¿Por qué yo pude hacer el cálculo ese? Ortigosa. Porque Vamos. el promedio de semana terminó el precio. No. Cuando yo hice jueves esta vela estaba doji completa. No. Aquí no hay nada en esa vela de semana que indique que una persona puede hacer un rango de 28 a 28,800 porque es imposible establecer un rango contra una vela, un rango de 2 días, 3 días, de decir, a partir de ahora viene 28,800. En una vela de semana es imposible porque tú no tienes el intraday de la vela de una semana que son días. Así que hay rasgos en las velas del día que me dio a mí la garantía de pensar 28,800, 100%. 28, estábamos en 28,78, 28,84 cuando estábamos haciendo la clase. ¿Alguien anotó el precio de la Bitcoin cuando lo estábamos anotando, cuando estamos hablando jueves? Trujillo tiene que anotarlo. ¿Por qué? Porque Trujillo tiene fallas de memoria. Y no es porque tenga la edad para como yo, que cumplo 60 años en 2 días, sino poca práctica de desarrollar la memoria para poder administrar datos masivos, históricos, de cosas que yo conocí a los 80, 85, 95, 2005, 2015, y ya voy para el 2025, para 40 años. Porque recuerdo muchas cifras. Pero si no desarrollas la memoria, no puedes. Y constantemente yo le pido a Trujillo, hazme
un video de esto. Hoy Trujillo no se acuerda de eso hacerlo nunca. Hazme esto y lo otro. Constantemente yo le pido a Trujillo que haga esto. Constantemente. Ya no sé cuántas veces. Que lo haga él. ¿Por qué? Porque es indispensable que lo haga. Porque desarrolla su capacidad. Pero él se burla de esto. Para memorizar cosas. Cuando me llegan estudiantes, muchas veces les cuento esto porque me sorprende que de verdad no enseñen esto en el colegio. Pero básicamente, si tú lo que quieres es retener información, ten presente lo siguiente, y es que lo que escuchamos al cabo de 24 horas solo lo hemos retenido un 5%. Lo que leemos, un 10%. Si lo vemos a través de un gráfico, es un 20%. Lo vemos y lo escuchamos, un 30%. Si lo discutimos con otros, subimos a un 50%. Practicamos haciéndolo, escribiendo, subimos al 80%. Si se lo enseñamos a otra persona, ahí podemos llegar al 90-95% de retención después de las 24 horas. Suerte y espero que te sirva mucho. Sígueme para más tips. Que nadie te cuente para memorizar cosas. Cuando me llegan estudiantes, muchas veces les cuento esto porque me sorprende que de verdad no enseñen esto en el colegio. Pero básicamente, si tú lo que quieres es retener información, ten presente lo siguiente, y es que lo que escuchamos al cabo de 24 horas solo lo hemos retenido un 5%. Lo que leemos, un 10%. Si lo vemos a través de un gráfico, es un 20%. Lo vemos y lo escuchamos, un 30%. Si lo discutimos con otros, subimos a un 50%. Practicamos haciéndolo, escribiendo, subimos al 80%. Si se lo enseñamos a otra persona, ahí podemos llegar al 90-95% de retención después de las 24 horas. Suerte y espero que te sirva. Entonces, yo constantemente le pido a Trujillo que haga presentaciones de cualquier tema. Ya le he pedido tantas veces que haga eso, pero él lo rechaza. O sea que él se queda entre el 30 y el 50% de la memoria. Y tiene que entenderlo. Tiene que entenderlo. Él tiene que entender que si yo estoy preguntándole a él cómo es posible que yo haga una estimación en esa vela. Yo lo que quiero que ustedes comprendan, aquí podemos estar 40 minutos más. Porque hemos hecho de la Bitcoin 9,000 anticipaciones y cuántas veces hemos fallado con la Bitcoin. Vamos a hablar de la Bitcoin. ¿Cuántas veces he dado una anticipación, una revisión, un análisis técnico y fundamentalista de cualquier cripto y no se ha cumplido? Cuando hemos memorizado un día y dice, caramba, muy lejos de la realidad. ¿Cuándo? Ninguno, siempre ha sido acertado. Entonces, lo que quiero que tú prestes atención, ¿cómo se puede anticipar un precio? Porque lo tienen que descubrir ustedes con esta vela y con esta vela, una anticipación a la alza. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo es posible que cuántas de ustedes me escribieron que no veía 28,800? Bueno, ya para el domingo ya yo acumulaba 22 mensajes de ustedes. El único que no me había escrito era Ortigosa y Trujillo. Todos ustedes me escribieron que tenía que hacer una actualización. Y yo no hice ninguna actualización porque hay varios elementos que me indicaban de que íbamos otra vez para el máximo histórico de la semana pasada, porque es una ley de mercado. Así que vamos a empezar a anotar, Trujillo, porque si tú no vuelves a leer esto, tu memoria se queda en el 30%. El comportamiento de las velas semanales. Esta vela, esta vela, esta vela y esta vela. Cerraron todas por encima de quién. Vamos a masticarlo allá, para no perder más tiempo. De EMA EMA3. 3. Cerraron por encima de EMA3. Un promedio que es el promedio que genera la mayor alertas
las mayores alertas que produce el mercado es contra EMA3, porque es el promedio que más se acerca a lo que está viviendo el mercado ahora mismo. EMA9 son 9 días sumados y divididos. Es la mitad de EMA20. Y si ustedes tienen que mirar para algún lugar, ustedes se tienen que dar cuenta que las bandas están construidas y todo el mundo aquí adentro, las X y las Y, las X y las Y están construidas, todos bajo este número, esta línea central. Todos los indicadores, no hay uno solo. Todo el mundo de aquí hasta aquí, la base interna es esta. ¿Ok? Nosotros usamos el exponencial, lo vuelvo a repetir. No me hablen más de datos que no se parezcan, porque lo primero que recibe un alumno nuevo cuando llega acá es esto. No compares. No hagas comparaciones. No divaguen. Hay un alumno que ha construido 9 sistemas propios de análisis y los 9 no le funcionan. Y ya yo no sé cómo decirle que no tiene que buscar más sistemas por ahí, que inventa para sacar. No, señores. Pero yo necesito que ustedes comprendan las cosas que se hablan acá. Más allá que el colega mío, Cristian Trujillo, no se le pega a esto ni con pegamento. Ajeno a eso. Porque la única definición que yo tengo es que él no está estudiando lo suficiente, él estudia lo suficiente, él produce las clases, él no falla ninguna. Pero es un neurodivergente severo, agudo severo, que tiene una severa condición que se llama déficit de atención, con hiperactividad. Para esto yo hago este proyecto. Porque hay muchas personas que no logran encontrar el horizonte en este negocio y en muchos. Y es porque no logran primero reconocer qué son, y a no reconocer que son no pueden construir mecanismos colaterales para ayudarlo. Porque todos los días yo llegué acá a un negocio, cuando venía de la escuela de mi hija, que tengo que manejar 2 horas para allá y 2 horas para acá. Un viaje extenuante, porque no es por las autopistas modernas que uno ve en las películas aquí en los Estados Unidos. No, es por County Road, o sea, carreteras municipales. Que a veces la mitad del camino es una senda para allá y una senda para acá. O sea, que el que estornuda en el timón golpea al que viene al frente. Y así tengo que avanzar por 2 horas y 2 horas para acá. Termino extenuado. Así que es indispensable, señores, que ustedes tienen que encontrar un mecanismo para merge, para blender, para mezclarse con las cosas, porque llegué a una tienda que es un mercado de campesinos, que vende productos de campesinos, hechos por campesinos, y tenía una selección de plantas y de vegetales para cultivar en la clase, desde tomate hasta plátanos. Y la mesa tenía una descripción increíblemente descripción, que yo no lograba comprender. Y tuve que llamar a la muchacha de la cajera y decir, mire, yo soy autista. No hay cosas que no son simples para mí. Poseo un nivel de autismo desde que nací. No logro entender la lista de precios. ¿Usted me la puede explicar? Y la persona me lo explicó. Hay mecanismos que usted tiene que desarrollar, Cristian Trujillo, que te den la solución de cuando la vida te ponga una gráfica allá al frente. Lo primero que usted vea es que esto es una vela de entrada. Lo primero. Ya después viene todo lo que tú quieres agregar, cerrando por encima de EMA3, cerrando por encima de las bandas. Esto es una vela del día.
Esto es incoherente. Hablando técnicamente en el mercado, es incoherente que el mercado se mantenga sobrecomprado. Pero justo esta condición de las bandas, cualquier ruptura del rango que estábamos teniendo por muchos días, va a mover EMA3 contra las bandas y va a anular la capacidad restrictiva que tiene las bandas de determinar no puedes seguir avanzando más. Y toda esa carretilla de cosas, que es un ecosistema, Trujillo tiene que memorizarla. Pero por favor, tienes que buscar un mecanismo. Tienes que buscar un mecanismo porque el déficit de atención que tiene es agudo, severo, como el mío. Pero tengo que buscar constantemente. Según mi terapeuta, puedo hablar solo frente a las pantallas todo el tiempo que yo quiero. No está considerada un rasgo medio enfermo mental. Puedes hablar con un perro, puedes hablar con un gato, solo, y no pasa nada. Pero hay una cosa en la memoria que se llama, Trujillo, que es si te das cuenta. Si te das cuenta que no logras memorizar una cosa, no pasa nada. Ahora, si no te estás dando cuenta que no puedes memorizar un proceso todavía 2 años que empezaste, entonces tienes que buscar mecanismos que resuelvan eso. Tienes que buscar mecanismos que resuelvan eso. Porque estos estudios son tan legítimos como el nivel de eficiencia que tenemos en anticipación. Y este negocio se trata, todo lo que tú hagas es para anticipar un evento. Que yo perdí el último movimiento de ella, porque estoy conduciendo. Cuando ya me enteré, trabajando con Trujillo, otra vez perdí el swing, porque estoy distraído con Trujillo. He ganado $805 hoy nada más. Tuve que entrar muy pesado, entre 71 y 89. Muy pesado para poder ahí ganar un poco más de dinero, porque estoy conduciendo para mí, como ustedes lo saben. Pero yo necesito que tú me digas a mí, porque tú fuiste la única persona, y todavía no entiendo. Entiendo que Ortigosa tiene que ir a trabajar, pero tú fuiste la única persona en todo el fin de semana que me dijo, ¿cómo es posible que lleguemos a 28,800, profesor? Y tú nunca me hablaste de eso. Y hoy te pedí, necesito que me hagas un video de presentación de qué. De cómo funciona el stop loss en TC2000. No. No. Las órdenes stop limit. Necesito que hagas un video. Te lo he pedido 85 veces. Así que lo único que tienes que ir a los tutoriales que hay en YouTube y entender por qué yo pongo una orden a cerrar 39.55 menos 2 centavos. ¿Cómo se explica qué es lo que trato de hacer? Porque la unidad 27 no la voy a dar oficialmente, aunque la esté dando y hablando de ella el día entero. Necesito que hagas eso para tus colegas, pero es un truco. No es precisamente para tus colegas el objetivo que yo te pido, sino para que desarrolles la memoria, y es lo que menos hace. Estás trabajando sin desarrollar memoria, y cualquiera, y quiero que entiendan, yo uso a Trujillo porque es la persona que está al lado mío el día entero. Y estoy obligado a presionar su cerebro a que se convierta un día en una persona independiente. Ahora depende mucho de todos los factores. Yo soy una persona independiente cuando cumplí 22 años. Salí de una institución médica a los 14. Nunca mis padres, nunca, ustedes tienen que entender, entrar a los 42 días de nacido, salí a los 14. Y de ahí a los 60, nunca nadie estuvo al lado mío.
¿Ok? Y he tenido que resolver todos los problemas de memoria, todos los problemas de concentración, todos los problemas, todo, la sordera, todo lo he tenido que resolver solo. Y he tenido que buscar mecanismos constantemente para vencer cada límite que tengo, escrito en mi ADN, porque todo está escrito en mi ADN. No es una culpa de mis padres, así es el ADN. Cuando nacían un neurodivergente por 263,000 niños normales. Pero hoy están naciendo un neurodivergente por 42 niños normales. Cada día más personas son neuros. Y esto es un paso más para aquellas personas que son neurodivergentes puedan entender estas tareas tan complejas. Esto es lo más complejo que hay en el mercado. El ejercicio de la química en los Estados Unidos, usted tiene que tener una licencia estatal. El ejercicio de la farmacia, una licencia estatal. El ejercicio de la medicina, una licencia estatal. El ejercicio de la dentista, una licencia estatal. El ejercicio si no tienes una licencia, no lo puedes llevar. Fuera de eso, todo el mundo puede ejercer su profesión en cualquier lugar de los Estados Unidos sin una licencia estatal. Fíjense si esto es complejo. Así que necesito que el argumento de 28,800, contra ¿cómo lo puedo calcular teniendo esta vela ya done, esta en desarrollo y al día siguiente esta? Así que ahora vamos a un proceso de memorizar qué fue lo que, hasta dónde, cuando estábamos trabajando esta vela, qué era todo lo que habíamos hablado de ella. ¿Ok? Así que hay un argumento en las velas de ese mes que dice que EMA3, todo el intercambio expansivo del mercado estaba por encima de EMA3. Y normalmente una vela como esta produce una autocorrección del mercado. Normalmente una vela como esa tiene que producir una autocorrección. Significa que cualquier capacidad que tenga el mercado te proporciona una vía de corregirse. ¿Ok? Pero esta nunca fue corregida por 3 semanas consecutivas. Es un patrón. Cada semana ella luchó contra los mínimos, pero lo peor que tiene una zona de expansión, ¿qué cosa es? ¿Cuál es la peor lucha que lleva el mercado cuando hay una zona de expansión? Vamos, Tigos. Que queda sobre las bandas del Bollinger. No, queda sobre los máximos, los máximos. No, responde como yo te pregunto. Los máximos. Responde, si tú agregas la respuesta a partir de la pregunta, tú no te equivocas en la respuesta. Y cuando tú estés solo, usted no se va a equivocar, porque yo no puedo estar al lado de usted el día entero, corrigiéndolo. No. Estoy hablando de mínimo, sí, que lo que me falta hablar es de máximo. Carambola. ¿Ok? En un proceso de expansión, yo no miro los mínimos. Lo que me preocupa a mí son los máximos. Ese es mi guía. Ese es mi destino. Yo tengo que calcular a dónde voy para poder entender cuánto puedo ganar. Y si la entrada mía tiene que ser liviana, mediana o agresiva. Así que estas velas del día, estas velas de semana, nos dieron una información relevante que siempre hablábamos. EMA3, el promedio de EMA3, todas habían cerrado por encima de EMA3. Todas.
A este programa se le puede agregar las mismas condiciones de TC2000. Trujillo no ha querido hacerlo, pero sí se le puede hacer lo igualito, lo mismo que se le hace a la TC. ¿Ok? Estas velas hubieran tenido una iluminación, esta falsa negativa, y estas hubieran estado teniendo una iluminación especial, como está en el TC. Pero Trujillo no lo ha querido hacer. Y no importa si no lo hace para los colegas. Yo no lo necesito, pero yo sé que si él lo hace, y cuando tú trabajas con gráficas, lleva tu capacidad de memoria al 30%. ¿Ok? Ahí lo dice el maestro. Esto es un maestro. Tú desarrollas capacidad del 30% cuando empiezas a fabricar XY gráficas, donde están las X y las Y. Así que ese es un argumento. ¿Cuál fue el otro argumento? ¿Quién recuerda cuál fue el otro argumento? Que en velas de meses estábamos sobre EMA 20. Que en velas de meses, no me importa si ustedes tienen otra gráfica que diga lo contrario. No la comparen. Esta es exponencial. Y todas las gráficas que ustedes tienen en su casa tienen un defecto que es simple. Promedios simples. Si ustedes quieren seguir trabajando con promedios simples, que Dios los tenga en la gloria. ¿Ok? Nosotros usamos promedio exponencial y el cierre de la vela como información estadística para sumar y dividir. EMA 3 es contra el cierre de las últimas 3 velas. No el máximo, no el mínimo, no la apertura. El cierre, cómo cierra. ¿Por qué usamos cómo cierra? Porque lo más importante del proceso de construcción de una vela, apertura, mínimos, máximo y cierre, es cómo cierra, porque como cierra la vela, abre la próxima. La próxima vela nunca está relacionada ni con el mínimo ni con el máximo. Está relacionada con cómo cerró la anterior. Así que usamos los datos del cierre de la vela, ¿ok? En una construcción de promedios exponenciales. No comparen más. ¿Ok? No se dejen con eso. Cuando comparan es porque están haciendo indagatoria de algo que no da dinero. Están creando su propia escuelita. Es una reacción divergente del ser humano. ¿Ok? Esta vela del mes. ¿Quién recuerda que dijimos marzo 28? A ver, ¿qué Iba a dijimos ser en marzo que 28? en los primeros 10 días íbamos a hacer primero el mínimo. Exactamente. Y que necesitábamos que no supere EMA 20 el mínimo. No, vamos a empezar. ¿Qué dijimos 28 de marzo? Que en los primeros 10 días del mes de abril, ella iba a construir su primera fachada. O sea, el mínimo. Que no debería estar vinculado la vela por debajo de EMA 3. No debería. ¿Por qué no debería? ¿Quién me ayuda? Para que sigamos a la alza. No debería, no significa porque tengas tus deseos que ella quede preñada, no. ¿Por qué? ¿Por qué no debería? No debería significa que el mercado no lo puede hacer. ¿Por qué, Ortigosa, no debería? Para que se produzca un rally al alza. No, ese es el deseo que ustedes tienen. Esto es un negocio de realidad. ¿Por No qué debería el mercado? porque Está no EMA debería 20. para confirmar la rotación de EMA 3 contra EMA 9. No, estos son los deseos que tú tienes. No, Que porque un rote EMA 70 3 y EMA 9. un ¿Por 70. qué no debería ella? ¿Por qué esta vela? Quiero que se enfoquen, miren X y Y. ¿Por qué esta vela no podía estar por debajo de EMA 20 otra vez? ¿Por qué?
Por el cierre de las dos de las anteriores. Exactamente, pero dale, ese es el nombre, le falta el segundo stop. Tú tienes, normalmente las personas tienen dos nombres y dos apellidos. Hablaste del primer nombre. Porque todas cerraron por encima de MA3. No velas digas todas. Las últimas No, 3 semanas. Las últimas- escúchame, no, porque aquí cuando tú dices todas, te estás proyectando. Sí, sí, tiene razón. Y la proyección últimas- que tú estás teniendo es que no sabes de qué estás hablando. Las Es como últimas- decirle a tu esposa, tú nunca me haces nada. Es imposible que tú le digas eso a tu esposa. Siempre estás diciendo esto. Es imposible. En algún momento tiene que hablar diferente, pero es una proyección. Y cuando dices todas, te proyectas que dices esto. No sé lo que estoy hablando. Tiene razón. Las últimas 3 semanas de velas de semana cerraron por encima de Escúchame, estoy en la vela del mes. pero me da la vela del mes eso, sí. No, escúchame la vela del mes. Sigue hablando porque yo pensaba que tú estabas bien ubicado. Ahora estoy un poco asustado. Mira para allá. ¿Por qué debería? ¿Por qué no debería el mercado estar por debajo de una 20? En la vela de abril. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué? porque si está Porque por debajo nos da un 75% de rotar el No, mercado. no, estos son deseos. Estás hablando de deseos. Porque si Facts. el mercado estaba por FACS. debajo de más 20, estaba haciendo un retroceso No, de más 20. no. Aquí estoy hablando en ruso. Escúcheme, aquí hablé en ruso. Ustedes necesitan hablar ruso acá, no japonés. Ok, porque los últimos 3 meses estuvo cerrando por Esa encima de es más la 3. respuesta. Porque los últimos 3 meses, la misma historia de la semana. Los últimos 3 meses ella cerró por encima de más 3. Ok. O sea que en mi pensamiento, en mi interior, yo hice una toma de conciencia interna y externa y balanceé de lo que yo deseo con lo que ella está mostrando. Y en velas de semana, en velas de meses, había mantenido un patrón de cierre de vela. Y no me importa si eran velas de entrada, velas de salida, porque es cerrar por encima de MA3 hace a todo el mundo, como digo yo, esto es una expresión que hice yo en el año 87, 88. En aquel momento, cuando se lo dije, el coronel lo entendió rápidamente. Eran 3 o 4, no eran las 4 de la tarde. Estaba todo el mundo en la oficina. Y voy a usar la misma frase que he usado toda mi vida en todas partes. Después de tener 3 meses cerrando por encima de MA3, todo lo que le rodea es MOPE. En Europa hay muchas motos estas que son MOPE, que son motos pequeñas, los MOPE. Los MOPE, scooter, que son estos los MOPE. Estas motos que son muy pequeñas. Los MOPE. Así que todo lo demás es eso, es poca cosa. Todo lo demás es poca cosa. ¿Ok? Cuando yo parqueo mi auto Lexus en el parqueo de shopping center, todo lo que está alrededor de mi auto son MOPE. Yo lo veo así. Porque es el mejor vehículo que hay en el parqueo. Cuando tengo un Mercedes-Benz Maybach al lado, como voy a un lugar donde hay 2 personas que tienen los Maybach, estos que son $400,000, valen el más barato. El mío parece una cucaracha.
Así que ustedes tienen que tomar una decisión. Todo esto, a partir de ahí, todo lo que quede es Maury. No es importante. Es poca cosa. Es poca cosa. Fuera de esta área, todo es poca cosa. Así que para yo poder determinar, tener un sentimiento alcista de que la ley de máximo estuviera en place, o sea, que estuviera ahí, está presente en el mercado. Ese es mi guía, cómo yo voy manejando mis cálculos. Si ya veo que tengo un mínimo común de 28, ¿desde cuándo? Desde marzo 19. 28 arriba, 28 abajo. Así que ese es el mínimo de mi rango, 28. Y voy buscando todos aquellos históricos que van llegando y van construyendo la definición fundamentalista de que vuelve a tocar esos máximos. Así que es contra 28, 28,800. ¿Ok? Contra 28, 28,800. Ahora tengo que determinar el rango inferior de este nuevo máximo. No va a ser 28 otra vez. Ya sé que 28 se me va de las manos. Ya no vuelve otra vez. Ya no vuelve otra vez. Hay una sola razón ahí que te hace pensar que no vuelve otra vez. 28. O sea, $1,120 abajo. ¿Cómo va a ser posible? Sí, un cohete en un lugar equivocado. ¿Cómo va a ser posible que yo vuelva a calcular 28? ¿Cómo va a ser posible? ¿Qué está pasando que me hace imposible este número? Vamos a ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué me hace? ¿Cuál es el único fundamento técnico que me hace pensar 28 cuando empezamos en 16? Porque esto ya lleva ya muchas semanas. Cuando empezamos a 16 dijimos, ya no hay más 16. Estábamos en 18, ya no hay más 17, ya no hay más 21, ya no hay más 23, ya no hay más 25. 28, tocamos 28. ¿Y qué vino la idea maestra de un alumno? Voy a esperar que caiga 25. Y le dije, nunca más a 25. Volvió a pasar 25, no existe 25 más. Así que 28, ya nos estamos despidiendo de 28. Pero hay una sola razón por la cual no viene 28 otra vez. ¿Quién me ayuda? EMA 3 está tomando la posesión de las bandas. Quiero que mires. Quiero que El mires. rechazo a ese mínimo. Quiero que mires por qué 28 va a ser muy difícil. Te estoy dando un hint. H-I-N-T. Porque tiene resistencia desconocida. Porque acaba de entrar, el mercado acaba de dar, hacer un done deal. El mercado acaba de hacer una entrada en un área donde el negocio más increíble que tiene esta área de negocio es que está ahora mismo en un lugar donde no hay resistencias conocidas. Esos son velas de meses. Y la última vela que pudo haber mantenido un nivel de resistencia fue mayo del 2022. Esto es un área desconocida. Toda esta área es desconocida. Nadie conoce, ya nadie se acuerda de 45 a 29, ya nadie se acuerda. Va a tomar por sorpresa mucho y van a enterarse cuando ya vaya por 33. Porque ya empezamos en 16. 16 menos 29. $13,000. ¿Ok? $13,000. Ha vencido $13,000
quiero que entiendan, estos son los 16, ha vencido $13,000 en un área donde toda el área tenía niveles de resistencias. ¿De qué tipo? Vamos. Extrema. No me hable no quería el adjetivo. Quiero que me diga la pregunta que te hice. A ver, ¿cuál pregunta? Memoriza la pregunta que te dice. Que teníamos resistencia de qué tipo. Todo eso que tú ves ahí, ¿qué significó para la Bitcoin desde 16? Vamos. Significó resistencia, retrocesos. Resistencia. ¿De qué tipo de resistencia estamos hablando? Vamos, Tigosa. ¿Qué cosa significa resistencia? Los promedios. Ahí están ¿Qué todos los promedios. significa resistencia? Sobrecompra. Sobrecomprar. Sobrecompras. Y desde 16 ella encontró sobrecompra en EMA 3, sobrecompra en EMA 9, sobrecompra en EMA 20 y ya salió de todas las resistencias, o sea, de todos los niveles de sobrecompra. Y se encuentra ahora con un promedio histórico de sobrecompra de la semana, el promedio de semana que vale $32,000. Y ya está sobrecomprado en vela de día, pero llegó con ella que el crimen, que Trujillo no haya podido hacer las mismas cosas que se ha hecho en el TC. Porque mira que usamos esta gráfica casi a diario. Aquí no se distingue lo que está pasando con las bandas. Las bandas y EMA 3 ha sustituido la capacidad de las bandas, porque cuando ellas llegan y ocupan el lugar de las bandas, el mercado se mueve en una condición que se llama rally. Vamos a hacer una pausa. Que nadie está colaborando con el cocinero de Ortigosa.